Hola a todos, este es el canal Maldad Humana y aquí hablaremos sobre la vida de los asesinos más crueles. Hoy narraré la historia de Armin Meiwes. Empezamos. Essen, Alemania, 1 de diciembre de 1961. Armin Meiwes es un asesino alemán. Es el llamado por los medios periodísticos el caníbal de Rotemburgo, debido al asesinato, posterior descuartizamiento y canibalismo de una persona con la que había contactado por internet para satisfacer las fantasías de devorar y ser devorado. Armin Meiwes tuvo una infancia feliz, rodeado de su familia y los múltiples animales que poseían en su casa de campo. Su padre era un hombre duro que estaba desinteresado en su hijo y no le prestaba atención. Cuando los progenitores de Meiwes se separaron, él solo tenía 8 años. Su padre entonces abandonó a la familia para no volver a ponerse en contacto con ellos de nuevo. Más tarde, cuando se estaba juzgando a su hijo, Meiwes dijo a la sala que, a pesar de todo lo que había ocurrido, su hijo siempre había sido un buen niño de pequeño y se portaba muy bien. Pero que se obsesionó con la historia de Hansel y Gretel, en particular con el capítulo en que una bruja los engordó e intentó comérselos. Su padre y hermanos se marcharon cuando todavía era muy joven, teniendo que quedarse a cargo de una madre muy huraña y controladora. Cuando su padre desapareció, hizo que su madre se convirtiera tanto en el padre como en la madre. Esta le castigaba y le gritaba en público y le acompañaba a todas partes. Al carecer de la figura paterna, Meiwes creó un hermano imaginario llamado Frankie, con el que compartía sus pensamientos caníbales. Frankie era su vía de escape porque le escuchaba, algo que su madre nunca hacía. Cuando llegó a la adolescencia, empezó a tener deseos sexuales hacia su hermano imaginario y otros chicos, con los que deseaba crear un vínculo muy estrecho, considerando el comerse a esa persona como el mayor estado de unión al encontrarse así está dentro de él. En un momento dado se une al ejército, donde es reconocido y admirado por sus compañeros, dejando la soledad a un lado, junto con sus ideas y deseos sexuales. Tras más de 10 años de milicia, deja el ejército y se centra en el cuidado de su madre. Al morir esta, se siente liberado y solo, y empieza a buscar información y contactos por internet relacionados con el canibalismo. En 1999, la madre de Meiwes fallece y le deja una mansión enorme ubicada en Amstetten, que pertenecía a su familia. Sin familia cercana, sin nadie con quien tener una relación íntima, y ahora, sin la vigilancia de su madre, construyó un santuario en la casa. Según los informes policiales, en la mansión había un maniquí de plástico que le hacía compañía. Totalmente solo y aislado, desarrolló un gran interés por las películas de adultos a través de la red, especialmente por aquellos contenidos sadomasoquistas que incluían tortura y dolor. Gracias a estas comunidades, encontró un refugio en las salas de chat. Allí comenzó a idear su historia de canibalismo. Así comenzaron sus primeros contactos alrededor del año 2000, en foros de internet, un año después que su madre, con quien vivía, había fallecido. Primero un cocinero se ofreció a él y ofreció a 2 de sus ayudantes para ser degustados. Armin habría tenido la oportunidad de matarlo y devorarlo. Sin embargo, ante las dudas de la víctima, lo dejó marchar. El banquete solo tenía sentido si la víctima también estaba de acuerdo en ser devorada. En el chat conoció a Bernd Jürgen Branders, un ingeniero de Berlín. La violencia y la tortura formaban parte de los rituales sexuales cotidianos de Bernd. Se citaron primero durante un fin de semana, donde pusieron a prueba sus instintos caníbales. Tras la despedida en la estación, Brandes lo pensó mejor y llamó a Meiwes para que lo recogiese. Quería probar otra vez. Tras varias horas de conversación,
Brandes bebió unas copas, tuvo relaciones íntimas con Mavis y después este último le cortó la garganta para dejarlo morir desangrado. Antes de morir, Brandes le pidió a su asesino que le cortara el pene de un mordisco una vez hubiera fallecido. Brandes quiso que el caníbal le amputase el pene. «Córtalo de una vez», dijo la víctima. Con gran cantidad de alcohol y medicamentos ya no sentía dolor. Mavis le cortó el pene en 2 trozos y los cocinó para ambos. Bear ingirió sus propios genitales. A Armin no le gustó el sabor y acabó dándoselo a su perro. En cuanto a los motivos que llevaron a la víctima a ofrecerse, Armin manifestó que no entendía el sentimiento de felicidad que Bear experimentaba. Mavis asesinó posteriormente a su víctima en la mesa de descuartizar y grabó todo en cámara de vídeo. Descuartizó el cuerpo, conservó la carne y la consumió durante los días posteriores. El asesinato ocurrió entre la noche y madrugada del 9 y 10 de marzo del 2001. Los meses siguientes los pasó buscando nuevas víctimas. Esta actitud fue la que condujo a la policía a desenmascararlo. Un estudiante del Innsbruck denunció a Mavis, que aseguraba en diversos foros haber probado la carne humana. En el recuento de respuestas se registraron varios centenares de víctimas dispuestas a dejarse devorar por un caníbal. La policía lo arrestó un año después del asesinato, en diciembre del 2002. El veredicto de los psicólogos y psiquiatras muestra que Mavis no estaba loco cuando cometió el crimen, pero consideraban que la víctima no podía pensar racionalmente. La Fiscalía quiso juzgarlo por asesinato con motivos sexuales e imponerle cadena perpetua. El problema es que la víctima dio su consentimiento al asesino y la defensa usó este argumento para que se considerase como homicidio a petición, una especie de eutanasia ilegal, lo que llevaría a la sentencia de entre 6 meses y 5 años, anulando la consideración de que fue un asesinato. Según el profesor Arthur Kreuzer, del Instituto de Criminología de la Universidad de Hessen, el caso pudo marcar un hito en la historia judicial. Es un asesinato convenido por víctima y asesino. No creo que pueda considerarse como el peor caso de asesinato premeditado, matizó el profesor. El abogado de Mavis citó como una carta favorable que Armin dejó libres a 4 personas que se habían ofrecido voluntarias para el sacrificio, por las dudas que mostraban. Su víctima dio el pleno consentimiento antes de que Armin lo matase. El primer juicio, llevado a cabo en enero del 2004, Mavis es condenado a 8 años de cárcel, siendo este apelado por el fiscal por considerarlo muy benevolente. El caso de Armin Mavis conmovió a todo el mundo por su crueldad, sobre todo por la popularidad que le dieron los medios de comunicación.